Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, a tus órdenes. Gracias, Paco. Pues se fue Jorge Vergara, un hombre de luz y sombra, polémico, decían arrebatado, en ocasiones autoritario, pero que finalmente pues trascendió por haber comprado un equipo, tratar de sacarlo del sótano, como dicen ustedes los comentaristas de fútbol. Tú escribiste un artículo a propósito de Jorge Vergara y que nos gustaría mucho, Paco, que nos pudieras hacer una breve semblanza de Jorge Vergara. Sí, gracias, Rodolfo. Mira, pues Jorge Vergara irrumpió el medio del fútbol mexicano en octubre del 2002 al aparecer como uno de los compradores de una asociación civil, como era la Chivas Rayadas de Guadalajara. Pagó más de $200 millones, se dice, a los accionistas de ese entonces para hacerse del equipo del Guadalajara. Esta era la segunda opción que tenía ya Vergara, o que había tocado Vergara, para entrar a la industria del fútbol. Que la industria del fútbol en México es más allá del correr de una pelota, Rodolfo. Es un negocio impresionante, es un negocio que arroja miles y millones de dólares, no de pesos, de dólares. ¿De dólares? País. Entonces Jorge Vergara ya había intentado comprar al equipo que realmente le iba, a los rojinegros del Atlas. Los socios no le venden el equipo del Atlas, y entonces él empieza a pujar por hacerse de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sabía él exactamente a dónde se estaba metiendo, sabía lo que podía conseguir, que le iba a dar mucho más recursos tener un equipo como Guadalajara que en la misma empresa de Omnitrack. Me explico, el vehículo de la industria del fútbol en nuestro país hace famoso, millonario y hasta guapo al que llegue, Rodolfo. De ese tamaño es el poder del fútbol y del equipo. Del poder, de la penetración que puede tener un equipo como es Guadalajara y de la penetración que puede tener una industria como es Chivas. Jorge Vergara irrumpió, sí. Lo primero que hizo en el 2002 fue quitarle la publicidad a la playera de Chivas. Él decía que quería entregarle a la afición de Chivas una playera limpia, una playera auténtica. Sí, sí es cierto, pero también lo que él buscó fue ponerle un valor mayor a la camiseta de Chivas, revalorizar la marca Guadalajara. Eso fue lo que hizo Jorge Vergara en los primeros años, comprando jugadores, adquiriendo jugadores de renombre. Sí, el primero que él contrata se llama Juan Francisco Palencia, un jugador que venía de estar con Cruz Azul, y un jugador que se lo recomendó Juan Pablo Fox, sí, el hermano de Vicente Fox Quesada, en ese entonces era el presidente de la República. Hay muchas versiones y muchos rumores al respecto que nadie ha podido comprobar, Rodolfo, que en verdad el dueño de Chivas en ese entonces era la familia Fox, pero el que siempre apareció fue Jorge Vergara Madrigal. Paco Arredondo, ¿me permites hacer un paréntesis ahí? Sí, claro. Precisamente dicen las lenguas de doble filo que fue la familia Fox precisamente la que logró arrebatarle a los socios el equipo de fútbol para entregárselo a Jorge Vergara, y pues no es difícil que tras mano pudieran estar los Fox, es lo que se rumora. Sí, es uno de los rumores que siempre acompañaron esta compra de Jorge Vergara del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo lo tengo confirmado, el tema de que sí, el contacto de Paco Palencia para llegar a Chivas, se dice que había sido Juan Pablo Fox, el hermano de Vicente Fox Quesada. Sí. Y bueno, pues ya después Paco Palencia pasa al equipo de las Chivas, y es una de las adquisiciones más rentables que pudo haber tenido Jorge Vergara, porque se topó con un tipo profesional en todos los sentidos, y ahí es como empieza el camino de las Chivas Rayadas de Guadalajara. También uno de los detalles que hizo Jorge Vergara con su ideología, con su manera de ver el fútbol, pero más que el fútbol, la industria del fútbol, es buscar técnicos que le dejaran cosas. Lo primero que hizo fue quitar a Daniel Guzmán como técnico de las Chivas, porque decía que no tenía el título ni tenía documento que lo certificara como estratega. Y adiós, dijo que iba a buscar al mejor técnico del mundo, no lo consiguió, trajo al Yayo de la Torre. Así empieza Jorge Vergara a irrumpir en el fútbol, un hombre polémico, un hombre, no diría irreverente, pero sí de sus ideales muy claros. Y así fue como entró a la industria del fútbol, más allá de los desplegados que hacía para calentar un poco la pasión, sus apuestas.
Yo me iría más por el lado de la industria. Revolucionó la industria del fútbol en México. Jorge Vergara, si nosotros pudiéramos, a ver, te lo planteo así, Paco Arredondo, si tuvieras que hacer el epitafio de la tumba, del sepulcro de Jorge Vergara, ¿pondrías esa leyenda de decir, Jorge Vergara revolucionó la industria del fútbol? Sin dudarlo, Rodolfo. Sin dudarlo. Porque había formas de manejar la industria del fútbol. Podemos decir que hasta un poco rupestre, si me permites la expresión, ¿no? Sí. Porque Jorge Vergara vino y dijo, no quiero más la publicidad de tal marca en mi playera. La voy a poner sin publicidad. Y tiempo después, vuelve a ponerle publicidad, pero con un costo mucho mayor. Revolucionó el tema de cómo vender los derechos de televisión de su equipo. Le falló Chivas TV, porque era más un capricho del hijo, ¿no? Sí. Pero revolucionó la manera de negociar, de vender. Pero aquí hay un punto bien importante. Jorge Vergara siempre creyó en el mexicano. Sí, tengo entendido, Paco Arredondo, y confieso públicamente de fútbol, conozco lo que conozco de cirugías, no sé nada de fútbol, pero me ha interesado mucho la figura de Jorge Vergara por su trascendencia como empresario, como un hombre de negocios, y tengo entendido que una de las cláusulas que tiene en las Chivas del Guadalajara es que no se pueden contratar jugadores extranjeros. Sácame de mi error o si lo estoy diciendo correctamente. Estás en lo correcto, Rodolfo, pero no solamente es de Jorge Vergara. Esto es parte de la historia a lo largo de los años del conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Es una de las cláusulas que tienen. Sí, es parte del reglamento interno de las cláusulas, sí, porque ha habido a lo largo de los años también, en tiempos recientes, interesados en comprar a la Chivas, y muchos de ellos, gente muy cercana a Jorge Vergara, y muchos de ellos han confesado en los círculos cerrados del fútbol mexicano que si ellos compraran a Chivas, sí traerían extranjeros. Pero ese es un tema casi religioso para él. Casi religioso. Es una buena descripción. Jorge Vergara era un hombre temperamental. También, bueno, a las televisoras las hizo ver su suerte, pero también a un periódico de la localidad se peleó con ellos y no les daba ninguna nota. No sé si fue el 8 Columnas en Guadalajara. Sí, así es. Sí. Bueno, era un tipo estricto, era un tipo convencido de sus ideales, ¿no? Pero yo ahí te diría que más que él, la gente que en su momento le asesoró los medios de comunicación. Yo creo que fue la gente que más dañó en ese sentido, hasta cierto punto, la imagen de Chivas y del mismo Jorge Vergara. Te lo hacían ver como el malo de la película, cuando no era así en realidad. En realidad no era así. Paco Arredondo, en el caso del fútbol, tú ya hiciste una descripción muy puntual, tú ya lo coronaste, cómo dejó el fútbol. Fue un hombre extraordinario. Como empresario, ¿las Chivas del Guadalajara fue su némesis o en realidad fue esa palanca para seguir creciendo como empresario? Yo lo pondría en los dos puntos. Él sabía, insisto, que al llegar al fútbol podía encontrar esa plataforma o este trampolín para proyectar su imagen y también la imagen de su empresa, la de los productos, de estos de salud, de OmniLife, me permite el tema. Él sabía, y todos los que llegan al fútbol saben que por mucho dinero que tengan, por todas las industrias que puedan tener, nadie les va a dar la vitrina para seguir creciendo como el fútbol. El fútbol es la puerta al paraíso económico. Para muchos sí, pero también puede ser para muchos la desgracia. Y Jorge Vergara aquí es una excepción a la regla. Muchos dicen que llegó sin ponerle realmente dinero a Chivas, pero se fue, digo, Dios lo tenga en santa gloria, billonario. Billonario, no millonario, billonario. Esta señora, su última mujer, Angélica Fuentes, ¿le ayudó, le perjudicó
altero, digo, más allá de su tema personal, que no es materia en el tema futbolístico, ella intervenía, hizo un buen trabajo, porque era su administrador, era su CEO, pero le hizo ¿lo ayudó o lo perjudicó? Futbolísticamente hablando, ella no se metía en nada, no tenía ni razón de ser, ¿no? Y este no es un tema de género, es porque ella sí misma lo ha definido. Ella no sabe nada de fútbol. Ella sí llegó a reformar muchas cosas dentro de la empresa OmniLife y también de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Llegó a hacer una limpia administrativa. Dicen las fuentes que Angélica Fuentes también después se despachó con la cuchara grande. Y vienen, dicen, quizá un nuevo torbellino, un nuevo enfrentamiento entre la familia Vergara, los herederos de Jorge, y la ex esposa Angélica Fuentes, ¿no? Okay. Ella ya apareció recientemente, no sé si ayer o antier, con una cadena de televisión a nivel internacional, como es Cine, y ahí ella económicamente sí ayudó a estabilizar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sí fue un factor importante. Sí, pero dicen que también se despachó con la cuchara grande. Bueno, dicen que en arca abierta hasta el más justo peca. Claro, sí. Aprovecho. Paco Arredondo, ¿cómo se encuentran las Chivas de Guadalajara en este momento? Deportivamente en una crisis por sexto torneo consecutivo desde la obtención del título en el 2017, en mayo, junio del 2017, hasta la fecha. Estamos contando los dos torneos cortos del 18, el último del 17, los dos del 18 y estos dos del 19. Estaríamos hablando del quinto o sexto torneo que no entran a la liguilla. Ese tema es algo que le tienen una crisis de credibilidad. ¿Qué ha hecho Amaury Vergara? Primero se dejó asesorar por un promotor de nombre Carlos Hurtado, y ahora trae a un hombre como es Ricardo Peláez, un hombre exitoso, que dio frutos con América, que no pudo consumar su proyecto con Cruz Azul, pero ahora lo trae a las Chivas, y podría quedarse Luis Fernando Tena como técnico. ¿Qué lectura hay que darle a esto? Que si lo dejan trabajar a Ricardo Peláez, y por lo que se puede entender, Amaury Vergara dejará toda la responsabilidad en él, quizá Chivas vuelvan a resurgir, y ser esas Chivas que siempre quiso Jorge Vergara, el campeonísimo del nuevo siglo, que no lo pudo conseguir. Es cierto, solamente ganó 2 títulos, pero lo planteábamos en el artículo que hacías mención, sí, en mediotiempo.com hace una semana, sí, que lo único que le faltó fue ser ese campeonísimo del nuevo siglo. Sí, lo señalas ahí, fue lo único. Vamos, no siempre nos vamos con todos nuestros deseos cumplidos, pero fíjate, me llama mucho la atención, regresando al tema de Paco Arredondo, me regreso al tema de ese gran señor, era como el rey Midas, que lo que iba tocando lo iba convirtiendo en oro, porque él llegó contra gente muy experimentada, como Azcárraga, que son los pioneros, las piedra angular de la comercialización del fútbol en México, y contra gente poderosa como este señor Salinas, que también Pliego. tiene Salinas Pliego, y creo que también los Hank, ¿no? Tiene los Cholos, ¿no? Sí, también llega antes, Jorge Hank llega después, a la primera división, pero sí, ellos se han convertido también en una buena industria en la compra y venta de jugadores, y eso también lo entendió Jorge Vergara a la perfección. Él supo cómo podía hacer el negocio con la venta de jugadores. El primer jugador que él vende a nivel internacional no es Chicharito, todo el mundo nos vamos con el Chicharito, no, el primero que vende realmente es a Carlos Salcido, y lo vende al PSV de Holanda, después de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Esa es la primera gran venta internacional que hace Jorge Vergara. Entonces, le pudo haber representado entre 3 o 4 millones de dólares aproximadamente. Después empezó a vender jugadores, y nos vamos al tema del Maza Rodríguez, el tema del Chicharito, quizá la que más se le recuerde, ¿no? Luego Marco Fabián, pero él entendió que la industria del fútbol era más allá, te insisto, de correr tras la pelota. Era correr tras ese gran negocio que representa el fútbol
a nivel nacional y a nivel internacional. Pues más que correr detrás de una pelota es correr detrás de los millones de dólares que genera esta gran industria del entretenimiento, porque son, como bien le dijiste, ríos de dinero los que corren en torno a. Sí, sin duda. Es así la situación. Y Jorge Vergara será recordado por todo eso, ¿eh? Sin duda. Por imponer sus ideas. Por ejemplo, una de las cosas que él hizo fue imponer la idea de traer a México a un técnico como Sven-Göran Eriksson en su momento. Y la apuesta no le resultó. La apuesta no le resultó a Vergara y bueno, pues él tuvo que cargar con esa situación. Pero también trajo a Johan Cruyff, que también yo creo que ahí pecó de inocente, que ahí sí me atrevería a decir que lo engañaron, que lo robaron, por él confiar. Él tenía ideas buenas, pero en ese afán de confiar, pues también se tropezó. Pues sí, la confianza en ocasiones es traicionada. Te mata, ¿no? Así es. Paco Arredondo, muchas gracias por tus comentarios. Eres una enciclopedia deportiva andante. Muchas gracias por tu opinión y tus comentarios. Porque sobre todo, sabes que Paco nos ayuda a dimensionar a este hombre que, bien lo has dicho, logró trascender la industria del fútbol. Sí, sin duda. Así va a ser recordado. Y esto te lo puedo decir porque varios directivos con los que hemos tenido oportunidad de platicar desde el viernes para acá hablan de eso, ¿no? De lo que era Jorge Vergara. Hoy, por ejemplo, sacamos del exilio aquí para TUDN, Televisa Deportes, en una entrevista después de 18 meses que se fue del fútbol, a Decio de María Serrano. Ayer cuando lo contactamos me dice por WhatsApp, te voy a decir una cosa, Francisco, le digo, dígame, solamente por lo que es Jorge Vergara voy a irrumpir mi silencio de después de 18 meses de haber dejado la federación para hablar de un empresario que cambió el fútbol mexicano. Así. Habla de la dimensión, dimensión de Jorge Vergara. Exacto. Paco, muy agradecido con tus palabras y con tu opinión.